esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero. Hola, soy el asesor de héroes, el constructor de críticas. Hablemos de magia. ¿A quién no le mola la magia? Por algo es uno de los elementos más fascinantes y más explorados en toda la fantasía, sea literatura o en otra modalidad. Hechiceros, espadas encantadas, criaturas físicamente imposibles, una excusa perfecta para que la vida de los personajes sea mucho más glamurosa de lo que realmente sería en un mundo de estilo medieval. ¡Traed vuestros muertos! Sin embargo, voy a revelaros un secreto. Este es el truco que hace que la magia realmente mole, ¿de acuerdo? La magia debe tener reglas y limitaciones. ¿Qué? ¿Qué? La magia es, por definición, un recurso casi infinito. Dado que básicamente consiste en alterar la realidad, puede cargarse todos los conflictos que surjan. Quiero decir, si puedo hacer magia, ¿qué puede pararme? Una posibilidad para tratar con esto es simplemente que los protagonistas no tengan acceso a la magia más poderosa. Puede que los grandes archimagos sean capaces de controlar el mismo cosmos y dominar a los dioses, pero nuestros protagonistas no están ni de lejos a ese nivel. ¿De acuerdo? Esto permite los conflictos de la historia, pero plantea una pregunta importante. ¿Por qué no controlan el mundo entero los archimagos? Vamos a tener que justificar esto en nuestra historia. Por ejemplo, es posible que al llegar a ese nivel de poder, el archimago se convierta en una deidad o un semidios, de modo que los asuntos mortales dejen de tenerles el más mínimo interés y por tanto se distancien. Pero ¿qué pasa con los casi archimagos? Siempre habrá alguien lo bastante poderoso, si la magia no tiene límites, como para cargarse el concepto. Es seriamente difícil conseguirlo por esta ruta, pero afortunadamente tenemos una alternativa. Y para mí consiste simplemente en tener definido qué es lo que la magia puede y no puede hacer. Es decir, que tenga límites y que tenga reglas, muy importante. Por ejemplo, en el mundo de Harry Potter, da igual que estemos hablando de Neville Longbottom el novatillo o del mismísimo Voldemort o Dumbledore. Todo mago va a tener que usar una varita para concentrar su magia, decir unas palabras mágicas y realizar un pase mágico específico. Y si no, simplemente no puede realizarse el hechizo. Dejando de lado que el nivel de los hechizos es limitado. No hay hechizos como liberar las plagas de Egipto. Son hechizos del tipo te controlo, o sufres gran dolor, o me transformo en otra persona. Francamente, cuando uno lo piensa, ¿por qué los magos tenían que tener ningún problema con Voldemort? Voldemort! Hay un famoso ensayo de Brandon Sanderson denominado Las 3 leyes de la magia, que trabaja todo este tema muy bien, en mucha profundidad, pero quizás sea más fácil para nosotros verlo directamente en un ejemplo, ¿de acuerdo? Así que vamos a aventurarnos en el mundo de magia robada de Trudy Canavan. Para variarnos nos encontramos en un mundo de fantasía medieval. Más bien estamos en el Renacimiento. Existe ya la imprenta, los gremios y asociaciones tienen peso y poder político e influencia en la sociedad, y existen academias equivalentes a las universidades de antaño que se dedican al estudio de ciencias como la historia o la arqueología o incluso la propia magia. Y de hecho de lo que menos se sabe es de la magia en sí. Se sabe que se va regenerando poco a poco. Se sabe que puede ser absorbida, sea por los magos para un hechizo en el momento, o por maquinaria. Hay maquinaria en este mundo que utiliza la magia como combustible. Y al ser absorbida, el vacío de poder que se crea deja una mancha oscura percibible por los hechiceros, conocida como hollín, como el resto de algo que se ha quemado. De modo que aquí tenemos ya una primera limitación. Solamente se pueden hacer hechizos utilizando la magia ambiental que exista, y una vez consumida hay que desplazarse a otro lugar donde haya más magia o esperar a que se restablezca de forma natural para poder volver a hacer magia en ese lugar concreto. Nuestra historia comienza con Tien, un estudiante de arqueología que, escondido en una tumba, halla un misterioso libro. En este libro permanece la esencia de Bella. No esa Bella. ¡No esa Bella! Sobre todo esa no. ¡Fuera! ¡Fuera! Ella era una hechicera de hace más de 1000 años, cuyo propio cuerpo fue utilizado para confeccionar el libro. ¡Ay, qué asco, Vila! Y es raro porque las reglas que nos han dado al principio en cuanto a la magia no sugieren que se puedan hacer cosas así. ¿Puedes escudarnos?, preguntó Miko. Sí, dame un momento.
Tien absorbió masa magia y la usó para inmovilizar el aire que lo rodeaba. Casi todos los actos de los magos consistían en mover o inmovilizar. Calentar y enfriar era otra manera de mover o inmovilizar, pero más intensa y focalizada. Pero fijaos que lo han dejado en abierto. La mayoría de cosas que se pueden hacer con la magia son estas. Hay campo abierto, por lo tanto es plausible. Además, según parece, no es un hechizo hecho por un cualquiera, sino por un mago legendario. Y además se ha perdido mucho conocimiento desde su época, mientras que otras nuevas nociones se han ido descubriendo. Y entonces, tras unos cuantos capítulos, la historia salta a la perspectiva de Riel, una chica de una cultura completamente diferente, que nos llama mucho la atención porque si en la primera la magia se ha integrado en la normalidad, en la industria y en el día a día, en el mundo de Riel, la magia está completamente prohibida y solamente los sacerdotes tienen permiso para usarla. Se considera literalmente un pecado contra los ángeles utilizar la magia en modo alguno. Pero todo esto en realidad queda solo como un telón de fondo para la historia de Riel. Entonces, ¿cuál es el argumento de la novela? Es un poco difícil de plantear. Tien, junto con Bella, se ve involucrado en una lucha entre facciones de poder dentro de la academia, dentro del estudio de la magia, y dado que Bella absorbe el conocimiento de todo hechicero que la toque, de toda persona en realidad que la toque, incluido el legendario hechicero que la creó originalmente, es un elemento clave porque lo que poca gente sabe, lo que pocos van a admitir, es que la magia lenta pero inexorablemente está desapareciendo del mundo. Esto significa que tal vez los conocimientos de Tien y Bella puedan salvar el mundo. Ya lo echaba de menos. Por su parte, la historia de Riel se centra en su crecimiento personal, cómo afronta qué hacer con su vida, su destino, las luchas de poder e influencia en la sociedad que la rodea, de quién enamorarse y de quién no, y qué hacer realmente, cómo definir ella misma su destino. Y todo esto se ve afectado por el hecho de que ella es capaz de percibir la mancha, es decir, el nombre que su cultura le da al hollín. Esta novela, que tiene una premisa estupenda, tiene un defecto muy grave. Y es el ritmo. Es lenta, muy lenta. Gente que ha leído otras cosas de Trudy Canavan me dice que esto es normal en la autora. Pero al menos en este caso tengo muy claro por qué ocurre. Y es porque, como decían en las ofertas de mercadillo de antes, no les damos una trama, no les damos dos, les damos nada menos que 3 tramas por el precio de una. Tenemos la historia de Tien. Tenemos la historia de Riel y tenemos lo que está sucediendo de fondo. Y esto ni siquiera llega a explicarse al completo en este primer libro de la trilogía. Yo ya estoy metido con la secuela, El Ángel de las Tormentas, y ahora por fin empieza a cobrar sentido por qué el primer libro se llama Magia Robada. Así que si normalmente cuesta cuadrar una historia principal y hacerla interesante y atractiva, ¿qué ocurre cuando la autora mete 3 a la vez y tenemos que intentar dilucidar todo? This is too much, man. Pues que algo tiene que sacrificarse. La narración es excelente, los personajes son muy queribles, el ritmo sufre. El tiempo se divide entre el world building del mundo de Tien, el del mundo de Riel y poco a poco las pistas que vamos uniendo por nosotros mismos. Y esto debo agradecerlo mucho a la autora. No toma a los lectores por idiotas y se lo da todo mascadito, sino que deja que nos hagamos preguntas. Deja que la historia se vaya revelando pasito a paso en ligeros destellos para que nosotros nos hagamos una idea junto con los personajes. Y a todo esto, después de pasarme todo el primer libro, alerta de spoiler, esperando a que Tien y Riel se encontraran y se encauzaran sus historias, no ocurre. Tien y Riel no se han encontrado en Magia Robada y todavía no lo han hecho en lo que llevo leído del segundo libro. Así que, ¿qué podría haberse hecho? ¿Hubiese sido mejor un formato más corto? ¿Hubiera perdido el efecto la autora de dividir esto en más partes? ¿Hacerlo una cuatrilogía en lugar de una trilogía? No lo sé, y espero que según vaya viendo la trilogía al completo, gane el contexto de toda la historia, pueda realmente disfrutar más y entender todos los puntos. Combinar todas estas tramas es una apuesta muy difícil y muy valiente, y Canavan logra sacarlo adelante. Por supuesto, ayuda mucho tener para ello unos personajes realmente interesantes que te hacen participar de la historia.
Algo que me ha gustado mucho de los dos protagonistas es que tienen todo un entorno de personajes secundarios a su alrededor. Pocas cosas da tanta tridimensionalidad a un personaje como ver a sus amigos, su familia, sus rivales, sus competidores, sus compañeros de trabajo. La alternativa es lo que vemos demasiado en la fantasía juvenil. Personajes que aparentemente viven en un vacío sin motivo aparente y no se relacionan con los demás. Tien Fondehierro tiene un carácter realista, lo que lamentablemente se traduce un poco en uno aburrido. Es un tipo pragmático, muy tranquilo, muy introvertido incluso, sale un poco con sus amigos, no hace gran cosa, hasta que se encuentra con Bella. ¡No! ¡Esa Bella! Tien se pasa horas conversando con ella, aprendiendo historia de ella, discutiendo con ella temas controvertidos, cosas que, según el propio Tien, en la actualidad se han descubierto y que antes no se sabían. Por ejemplo, Bella sostiene que la creatividad genera nueva magia en el mundo. Para Tien, esto es una teoría obsoleta y descartada, pero que aparentemente tiene algo de cierto. La cuestión es que Tien pasa más tiempo con Bella que con nadie, incluidos sus amigos, que empiezan a preocuparse y, de hecho, comunican su preocupación al profesorado. Incluso con las precauciones que toma Tien, es cuestión de tiempo solamente que terminen consiguiendo echar un vistazo al libro y descubriendo lo que ocurre en realidad, porque realmente les preocupaba ver a su amigo estar convirtiéndose en alguien tan taciturno y casi obsesivo. Y esto está muy bien hecho. La progresiva obsesión que vemos de Tien con Bella, siendo el único que la trata como una persona y no como un objeto mágico de interés, es muy extraña. Hace que nos preguntemos si realmente Bella está teniendo alguna influencia sobre él, o si simplemente es que ha conseguido una intimidad con esta mujer libro que no ha tenido nunca con nadie y esto es lo que le ha llevado a empatizar más. No tenemos forma de saberlo seguro y eso nos hace seguir en la historia para llegar a descubrirlo. Por eso mismo, cuando el profesor Killracker, uno de los maestros de Tien y también uno de los cabecillas aparentemente en esta lucha de facciones que hay secretamente dentro de la academia, se hace con Bella, Tien hace todo con tal de recuperarla, y una vez la tiene se apresura a huir de la ciudad como puede, con sus pocos ahorros y los medios de que dispone. Killracker, siendo quien es, supera a Tien en poder, influencia y posición. Por tanto, lo único que le da una ligera ventaja sobre él es disponer de Bella, quien también ha estado en manos de Killracker y conoce sus secretos. De esta manera puede adelantarse un tanto a lo que va a hacer. En su vida, y casualmente, conoce a Sethé y Beru, dos mujeres que tienen sus propios motivos para querer pasar desapercibidas y a ser posible salir de la ciudad tan pronto puedan. Y la verdad me han encantado. Son dos personajes femeninos fuertes, decididos, con una motivación razonable, de los mejores secundarios que me he tirado a la cara. Pero el personaje femenino del que realmente me he enamorado es Riel. Riel se ha hecho un lugar en mi corazón. Y aquí me alegro de poder hablar del tema porque después de mi crítica de Sueños de Piedra, me temo que ha habido mucha gente que me ha dicho que tal vez yo sea un machista, que sea yo un misógino y que no entienda la delicada sensibilidad de estas chicas. La verdad es que me ha sentado muy mal. Ahora que me acuerdo, quiero dar las gracias de todo corazón a mis patrocinadores por este donativo de $1.000.000 de macho dólares que he recibido anónimamente. Riel es una chica de buena familia, pero no tan buena. En esta sociedad post-renacentista, lo que se espera de Riel es simplemente que acuda a la academia, que haga amigas con hijas de familias de alto rango, que se deje casar con alguien que traiga beneficios a la familia y los suba en posición social. Buenos modos y la talla 3, nombre y obra nos darás. Pero lo que ocurre es que Riel es de hecho la hija de unos burgueses, de unos comerciantes muy adinerados, pero que la nobleza considera, pues eso, comerciantes venidos a más y nada más. Así que Riel no está ni aquí ni allá, no es ni pobre ni rica, está en medio de todo esto y tiene presión por todas partes. Y lo único que ella realmente desea hacer es su pequeña pasión particular, que es pintar. Cosa muy lógica dado que sus padres tienen una fábrica de tintes. Esto sin contar con que guarda un secreto más. Es capaz de percibir la mancha. En otras palabras, es sensible a la magia, que como hemos dicho, en su sociedad es un tabú enorme. De modo que tiene que guardar este secreto a toda costa, porque la alternativa es que los sacerdotes se pongan con ella en plan Inquisición inesperadamente. Nobody expects the Spanish Inquisition. Todo se complica cuando es tomada como rehén por un hereje o un usuario de magia. Y dejadme que me recree un momento en esto, ¿vale? Porque esto es muy inusual.
Entonces, utilizando exactamente la clase de recursos que uno puede imaginarse en una chica lista pero sin capacidades especiales, sin entrenamiento en combate, sin adiestramiento que la ayude a salir de esta, se las apaña para engañar a su captor y conseguir escabullirse de él y huir y hacer que así lo descubran los sacerdotes. No le pega una patada en las pelotas y lo tumba, no se saca habilidades mágicas de la manga y descubre que es increíblemente poderosa, no, Riel utiliza habilidades normales y de sentido común y consigue salvar el pellejo. ¡Bravo, Riel! Esto no lo hace nadie ya. Sabía que llegaría el día en que vería esto sin merisuismos. A raíz de esto conoce a Izare, un pintor de gran habilidad pero de baja categoría social. Él es además bastante apuesto y ella no es ninguna belleza, pero todo lo que tienen en común les atrae y parece conspirar para unirles. De todos modos, algo que me encanta también es que no es la relación romántica lo que define a Riel. Es una motivación fundamental para que ella empiece a hacer cambios en su vida, pero el motivo real de esos cambios es que quiere hacerlos. Es que está harta, es que hemos visto toda la presión que tenía sobre los hombros y entendemos perfectamente que quiera dejarlo atrás. Es muy razonable ver a Riel querer cambiar. Y cambia a pequeños pasitos difíciles que le enfrentan a su familia, que la dejan mal, que dañan su reputación, que arruinan sus posibilidades de un matrimonio más adelante con una familia mejor. Y está bien así. Riel paga el precio de sus decisiones. Cada cosa que decide hacer tiene consecuencias y ella lo vive. Y la hacen madurar y la hacen cambiar. Y vemos a un personaje ganar en tridimensionalidad paso a paso de una forma natural. Y de nuevo, este proceso tiene que ser lento y esto afecta al ritmo de la novela, pero no importa, es fantástico. Es absolutamente inusual ver un personaje realmente crecer de una forma plausible en la literatura juvenil de hoy en día. Los personajes son el punto fuerte de esta novela. Por una vez, no están metidos en complejísimas tramas políticas, ni tampoco se dedican simplemente a saltar de una escena de acción a otra. Así que tenemos una historia que es un poco más lenta de lo habitual, pero por un buen motivo. Y sí que es cierto que en algunos momentos puntuales y en pro de la narrativa hay consecuencias forzadas, como decíamos, que Tien se encuentre con Saecé y Beroe como lo hace. Pero de nuevo, es que son elementos, pero al ser elementos necesarios para la historia. Y además, pero en el fondo, ¿qué historia de héroes no tiene un elemento de suerte? Parece fundamental, parece lo que te indica que el destino de alguna manera está de tu parte. Tener un pequeño empujoncito aquí y allá que de otro modo no se hubiera podido resolver. ¿Es un Deus Ex Machina? Sí, pero es muy puntual y no carga la historia. Y no es la resolución de la misma historia, sino solamente de un pequeño punto de transición. De modo que, de acuerdo, estoy dispuesto a aceptarlo. Pero de nuevo, el problema vuelve a ser el ritmo, vuelve a ser este desarrollo de personajes tan progresivo. Ahora, lo que voy a reconocer es la habilidad de Canavan para hacerte un cliffhanger en la historia de Tien y saltar entonces a la historia de Riel, que te deja agarrando el libro y gritándole, porque realmente lo que quieres es que continúe. Te dejan en un momento emocionantísimo y a continuación vuelves a Riel y tardas un par de capítulos en coger el ritmo de qué está pasando en ese momento en su vida, y para cuando llegas al final de los capítulos de Riel igualmente te dejan en un nuevo cliffhanger y saltas a la historia de Tien y ya no quieres saber nada de Tien, quieres saber cómo se resuelve lo de Riel, Izare y los sacerdotes. Ocurre una y otra vez y realmente te hace querer pasar páginas e ir a la continuación de la historia de ese personaje. En definitiva, es probable que Magia Robada no te enganche, pero Riel y Tien sí que lo harán. La puntuación final de la novela se queda en un 4/5 porque de verdad es así de grave el tema del ritmo, pero el resto es excelente. La escritura, los personajes, el trasfondo, la forma en la que se define el mundo en el que están viviendo cada uno. Los personajes, la narrativa, el trasfondo, la forma en que se define el mundo en el que están viviendo cada uno, de forma sutil pero inteligente y dejándonos asumir y rellenar nosotros los huecos, pero a la vez dándonos una pequeña visión de algo muy amplio y muy interesante. But the idea is exciting. And what's the point of life if you can't get excited? Solo queda ver cómo continúa la trilogía, y cuando eso ocurra, el asesor de héroes, el constructor de críticas, estará ahí para contároslo. ¡Nos vemos, literarios míos! Desde dentro hacia afuera,
Desde dentro hacia afuera, nena, escucha lo que suena. Traigo letras sinceras que rompen tus esquemas. Desde dentro hacia afuera, desde dentro hacia afuera.